10. Artefactos Quimbaya. Se encontraron en Colombia, cerca del río Otún, estas preciosas figuras de oro y bronce de la cultura quimbaya, datados del año 1000 después de Cristo. Muchos los interpretan como figuras zoomorfas de aves, insectos o peces, que tuvieron contacto con el resto de poblaciones de la zona. Pero como puedes ver, se asemejan más a pequeños aviones de formas aerodinámicas, que confunden en gran medida a los historiadores. Según algunos autores, estos objetos representan aviones modernos de mediados del siglo XX, inexistentes en aquella época. De hecho, según estos escritores, esta interpretación está más cerca del significado de estas figuras, pues las características alas, alerones, colas y timones, son más propias de los aviones que de los animales. Actualmente están exhibidos en el Museo de Oro en Bogotá, pero son presentados como figuras zoomorfas y no como aviones antiguos. ¿Tú qué crees que sean? 9. El martillo de Kingodie. Es un singular objeto de más de 140 millones de años de antigüedad, cuyo misterio radica en que es una especie de martillo elaborado en hierro de gran pureza, obviamente imposible de conseguir con la tecnología de la época en que se encontró. Puede que pienses que ha habido un error en su datación, pero no es así. Cada poco tiempo se le realizan nuevas pruebas aprovechando las tecnologías presentes y los avances, pero el resultado sigue siendo el mismo. La densidad del hierro del martillo muestra que el interior del metal es muy puro y sin burbujas de aire, que ni siquiera la industria moderna puede producir regularmente piezas de esta calidad. Muchos evolucionistas lo descartan como un engaño, asegurando que el martillo era del estilo de los usados en el siglo XIX, y que posiblemente fue desechado o perdido por un trabajador del metal. Sin embargo, sus estudios son claros en cuanto a su datación. ¿Es realmente posible que un martillo pudo haber existido millones de años antes que los humanos? 8. Piedras Dropa. En 1938, un profesor de arqueología y sus estudiantes estaban en una expedición para explorar una serie de cuevas en las inaccesibles montañas cerca del Tíbet. Cuando ingresaron, las cuevas parecían haber sido artificialmente talladas en un sistema de túneles y despensas subterráneas. Mientras exploraban la cueva, encontraron una serie de tumbas, esqueletos extraños, y unos discos de piedra de una antigüedad estimada en 12.000 años. Cuando los discos fueron examinados, se concluyó que cada surco en realidad consistía en una serie de diminutos jeroglíficos de origen y diseño desconocidos, que eran tan pequeños que fue necesaria una lupa para verlos claramente. En un principio se pensó que las cuevas habían sido el hogar de una especie desconocida de primate, pero a medida que la investigación avanzaba, la teoría de los primates se desvaneció, ya que al parecer esa extraña especie parecía enterrar a sus muertos. Si lo anterior es cierto, las piedras Dropa podrían representar la primera visita registrada de una civilización extraterrestre a nuestro planeta. Por ahora, las piedras Dropa siguen sin explicación. 7. Penique de Maine. En 1957, los arqueólogos descubrieron en las ruinas de los indios en el estado de Maine, un auténtico penique noruego cuya historia se remonta a comienzos del siglo XI. Este descubrimiento podría corroborar que antes del navegante Cristóbal Colón, los vikingos de Europa del Norte habrían llegado al sur de Terranova. Aunque existe esa posibilidad, los expertos han expuesto sus dudas, debido a que es la única reliquia noruega descubierta en aquellas ruinas, y podría pensarse que llegó allí por causas relacionadas con el comercio. Para quienes afirman que es un hecho probado que los vikingos llegaron a tierras del nuevo continente mucho antes que Colón, esta podría llegar a ser una prueba irrefutable de que los nórdicos llegaron mucho más lejos de lo que nadie se atrevería a pensar. Es quizás el objeto de este top mejor verificado, que ha sido estudiado por expertos en el tema y ya no hay duda, es un objeto verdadero, original en cuanto a su origen escandinavo, pero fuera de lugar. 6. La pirámide negra del Hijo del Creador. Se trata de un objeto compuesto principalmente por piedra, y sus medidas comprenden exactamente los 27 centímetros de alto. La piedra tiene una tonalidad blanquecina por una parte y por otra negra,
formando una pirámide de ladrillos que culmina con un ojo en lo más alto de su cumbre. A alguien se le ocurrió deslumbrar el extraño objeto con luz ultravioleta, y pudieron comprobar algo sorprendente: el ojo de la pequeña pirámide empezaba a brillar de forma extraña. Esto nos dice que el material del ojo se trataba de una piedra preciosa. Nada extraño, si no fuera por el hecho de que la reliquia tiene unos caracteres grabados en los que han sido reconocidos como pertenecientes al alfabeto presánscrito, es decir, la matriz del idioma sánscrito en uso hace aproximadamente 4000 años. Por lo tanto, ¿las sectas de la Nueva Orden Mundial ya estaban operando hace 4000 años? Es considerado uno de los más grandes misterios no resueltos del tercer milenio. 5. Nanotecnología en los Urales. En 1992, unos geólogos rusos que se encontraban trabajando en los Urales buscando metales preciosos, realizaron un sorprendente e inesperado hallazgo, que representaría la mayor evidencia encontrada hasta la fecha, de la presencia de alta tecnología en nuestro pasado remoto. Al ser analizadas en los laboratorios, descubrieron que eran piezas en forma de espiral de apenas 3 centímetros. Su composición comprendía cobre y otras por aleaciones, y la manufactura de las espirales parecía estar basada en la nanotecnología. Dicha técnica actúa a un nivel de nanoescala, y permite trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos. Por lo que resulta imposible que dichos objetos diminutos tuviesen más de 300.000 años. Algunos científicos y ufólogos sostienen la posibilidad de que fueran parte de armamento alienígena, en una guerra prehistórica. Un grandioso hallazgo, que nos llena de preguntas, y constituye una gran evidencia de la alta y bastante avanzada tecnología que muy posiblemente existió en las antiguas civilizaciones. 4. Astronauta de Kiev. Es un enigma aún sin resolver, al no tener una clara idea sobre su verdadero origen y a quién representa. Con una antigüedad aproximada de 2000 años, y hecho de oro, fue encontrado en una tumba en la región siberiana, y luego trasladado a Kiev, Ucrania. El artefacto en cuestión tiene la particularidad de representar a un humanoide, con una armadura especial adherente al cuerpo. Sin embargo, lo que llama inmediatamente la atención, es el casco que lleva en la cabeza, el cual, si bien podría ser un casco de guerra, recuerda perfectamente al de un astronauta. Otro elemento extraño, es una especie de aureola por la parte superior del casco, y las proporciones entre los brazos y las piernas, que no son comparables con el de un ser humano. Además de tener 6 dedos en cada mano, su postura también es bastante peculiar en cuanto a objetos creados durante ese período, ya que sugiere autoridad y poder. Sigue siendo un misterio aún abierto, al no tener pruebas suficientes para entender si se trata o no del recuerdo de un pasado encuentro con civilizaciones extraterrestres. 3. El mini túnel de Noruega. Fue encontrado cuando un grupo de trabajadores procedían a la ejecución de diferentes excavaciones para la realización de un estacionamiento. Durante este proceso, uno de los trabajadores percibió algo extraño cuando retiraban sedimento del suelo, y apareció ante sus ojos un desconcertante orificio con forma de estrella de 7 puntas de unos 6 centímetros de diámetro, del que se destacaban sus perfectas formas regulares. Se procedió a excavar en profundidad para descubrir la longitud y el origen de tan sorprendente agujero, y se llegó a profundizar hasta 4 metros en las entrañas de la roca, sin llegar a averiguar dónde acababa, pues el mismo orificio se adentraba como un pequeño túnel más allá de las próximas montañas. Se pensó que fue resultado de la utilización de martillos neumáticos, que empleaban hasta 6 piezas unidas de broca, pero, como se explicaba la enorme longitud del agujero, que es imposible para cualquier herramienta de este tipo aún hoy en la actualidad. 2. La pila de Bagdad. En 1936, durante unas excavaciones en una colina al sureste de Irak, se descubrió una vieja tumba cubierta con una losa de piedra, en la cual se encontraban unos recipientes muy singulares de arcilla, con forma de jarrón y de color amarillo claro, que databan de alrededor del año 200 a.C. En su interior había un cilindro de cobre, fijado con asfalto a la embocadura del cuello, y dentro del cilindro había una vara de hierro. Y se identificó como una probable pila eléctrica.
El primer análisis de este objeto consistió en introducir en su interior un electrolito, y conectarle una lámpara, que se encendió muy débilmente. Incluso entre los arqueólogos que están de acuerdo en que los dispositivos eran baterías, hay muchas conjeturas sobre cómo podrían haber sido descubiertas y para qué las utilizaban. Haya sido o no una batería, no cabe duda que es uno de los descubrimientos más interesantes hasta la fecha. 1. Mecanismo de Anticitera. Fue descubierto en los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera, y se cree que data del 87 a.C., y estaba diseñada para el cálculo de la posición del Sol, la Luna, y algunos planetas, permitiendo predecir eclipses. De acuerdo con las reconstrucciones realizadas, se trata de un mecanismo que usaba engranajes diferenciales, lo cual es sorprendente dado que los primeros casos conocidos hasta su descubrimiento datan del siglo XVI. Según los estudios, consistía en un cajón de madera con dos círculos en su interior, uno para el zodíaco y otro para el calendario egipcio. Gracias a esto, se podían predecir eclipses solares y lunares con 19 años de antelación, a partir de las posiciones de los planetas en un momento concreto. Para fabricarlo era necesario un muy buen conocimiento de ingeniería y de astronomía, inimaginable tratándose de un período situado 1700 años antes de la revolución científica de los siglos XVI y XVII. ¿Qué pasó con la brillante tecnología griega que produjo la primera computadora? ¿Por qué no se desarrolló? ¿Por qué se perdió? Estos fueron algunos de los objetos más singulares, que por alguna extraña razón, terminaron en épocas muy antiguas, y ponen en duda toda la historia de nuestra humanidad. Sean o no reales, estamos lejos de encontrar una verdad absoluta de su creación. Soy Scout Darko X y el mundo es bizarro.